Viva la palabra. Conversaciones doctrinales con invitados de Pura Gracia Radio. Bueno, hermanos, nos encontramos una vez más aquí en su espacio Viva la Palabra en Pura Gracia Radio. Como indicamos la vez anterior, estamos estrenando este nuevo espacio en nuestra emisora con nuestros invitados de honor, nuestros invitados de lujo, ¿verdad? Luis Lazo, su hermana Alejandra Linares. Ellos conforman lo que es el grupo Gracia Dei o Gratia Dei. Y estuvimos hablando la vez anterior, ¿verdad? De la importancia de que la música cristiana, si se llama cristiana, debería tener un contenido cristiano, ¿verdad? Per se, en todo el sentido de la palabra, sobre todo escritural. ¿Por qué? De eso es lo que vamos a hablar en esta ocasión, porque es necesario que si nosotros decimos que adoramos a un Dios, nosotros conozcamos al Dios que adoramos. Y ya establecimos el fundamento en parte en la edición anterior, ¿no? De que es necesario que adoremos a Dios como Él pide que se le adore. Por eso la importancia, como decía Luis en la vez pasada, que conozcamos a ese Dios a través de la Escritura, porque es la Escritura la que nos muestra a ese verdadero Dios. Lamentablemente escuchamos mucha música que supuestamente está dedicada a Dios, se menciona a Dios, se menciona a Cristo, pero no es un Dios, no es un Cristo realmente bíblico. Y sin darnos cuenta, podemos estar adorando sin querer a un Dios falso, un ídolo, como Luis también establecía. Así que le damos la bienvenida una vez más, Luis, Alejandra, gracias nuevamente por aceptar la invitación. Gracias a ti, hermano, gracias a ti. Estamos felices de volver a compartir este espacio, este momento contigo y a seguir hablando de Cristo. Quisiéramos ir al grano porque ya tuvimos la introducción la pasada ocasión y quería compartirles algo que me impactó y que leí en un libro. De hecho, fue un libro que tuvimos la oportunidad como congregación, como iglesia local, estudiar en mi iglesia hace unos años. Y es el libro Nuestra adoración importa, del pastor Bob Coughlin. No sé si habían escuchado de él. Un libro muy Sí, bueno, se lo recomiendo. Eh, y en este libro, de hecho, el que escribe el prólogo es también un pastor y escritor, Pastor Miguel Núñez de República Dominicana. Y él, desde la claro. entrada, desde el prólogo, establece algo que luego, obviamente, el autor Bob Coughlin va a tocar en su libro. Él establece en el prólogo lo siguiente. Primero, que cuando Dios pide que le adoremos, es porque sabe que si el hombre no adora al único Dios verdadero, terminará adorando a otros dioses. Tan sencillo como eso. Segundo, él dice, y estamos de acuerdo, en que no se puede adorar como se debe a aquel que no conocemos bíblicamente. ¿Qué nos tienen que Así decir? es. Y empezamos por ahí el programa de hoy. ¿Qué nos tienen que decir al respecto? Completamente de acuerdo. Creo que lo tocábamos la edición pasada. Creo que cuando desconocemos quién es Dios, vamos a terminar adorando a un Dios completamente desconocido. Romanos 1, de hecho, eh, es una evidencia de lo que Dios dice en su palabra. Cuando Pablo dice que, lo voy a parafrasear obviamente, ¿verdad? Cuando dice que pensando eh, o viendo la creación, el hombre en vez de adorar al creador, adoró a la criatura y cambió la gloria del Dios corruptible por figura de otros seres. Entonces eso es lo que pasa cuando el corazón del hombre se va en pos de falsos ídolos. Terminamos despreciando la gloria del único Dios verdadero y terminamos abrazando la corrupción de nuestra propia naturaleza. Entonces, es importante volvemos a lo mismo, es importante tener de la mano y aferrarnos y depender de la escritura para entonces asegurarnos de que a quien estamos adorando es realmente al Dios de la escritura. El propio Bob Coughlin, ya en el primer capítulo, cuando uno se adentra en la lectura, ese primer capítulo él lo dedica al líder de alabanza, ¿verdad? El líder de iglesia local de alabanza. Sí, Pero interesantemente, él prácticamente no habla de música ni de alabanza. Él lo que está hablando es de su corazón, porque él dice que es el principal problema del hombre, de la mujer, del ser humano. Está en el corazón. sí, Un corazón sí, que busca el pecado, que tiende al pecado
por esa naturaleza caída, ¿no? Y aún siendo regenerado, pues vamos a tener esa lucha, ¿no? Como sabemos que la misma Biblia nos expone. Él establece que la adoración no solamente representa una oportunidad para usar mi talento musical en la iglesia local, es más que una experiencia emocional, más que una experiencia emocional intensa o una forma para ganarse la vida. Es mucho más que eso. Es mucho más de lo que hacemos los domingos por la mañana, establece él, aquello por lo que vivimos. En resumidas cuentas, si amo demasiado a esas otras cosas, esto ya, ¿verdad? Lo parafraseo yo en mis propias palabras, las termino convirtiendo en ídolos. Le estoy robando la gloria a Dios y no saldrá precisamente alabanza de mi boca, ni tendré una vida de adoración. ¿Qué tú nos comentarías sobre eso, Alejandra? Totalmente de acuerdo, porque nosotros como seres humanos tendemos a ser ídolos del corazón, no necesariamente ídolos palpables, físicos, sino ídolos del corazón por nuestra propia naturaleza, caída, como tú bien decías, por nuestro pecado que día con día es una lucha, ¿verdad? Porque el ser humano es mucho de reconocimiento propio, de que me vean a mí egocéntricamente, ser el centro de todo y obviamos muchas veces darle la gloria a Dios porque no reconocemos o no queremos reconocer muchas veces que por Él y para Él fueron creadas todas las Todas las cosas, cosas. incluyéndonos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo y es de tener mucho cuidado de no crear ídolos del corazón. Se ha convertido hasta en una muletilla, lamentablemente, porque muchas veces decimos, me tengo que incluir, esto lo hago para la gloria de Dios, y muchas veces uno en esa introspección se puede dar cuenta, si es humilde, Sí, realmente no lo estaba haciendo para la gloria de Dios. De hecho, es algo que él menciona en ese primer capítulo, que él estaba buscando atención hacia él, él estaba buscando que lo reconocieran, tanto por la música que escribía, la música que tocaba, porque él es un pastor multifacético, tiene un talento para la música. Dios lo bendiga, ¿no? Es un talento sin duda que Dios le ha entregado y puso en sus exacto. manos por las letras que escribe. Obviamente ha grabado, la música que él graba es en inglés, pero ustedes deben conocer de él. Se han juntado mucho con la IBI en República Dominicana. En un tiempo dado, Jonathan y Sara Jerez también grabaron música de ese Sí, ministerio en español, de Sovereign Grace Music, y tiene un don nato que el Señor regaló y puso en él, pero él admite que en sus inicios en ministeriales, él buscaba la atención hacia él. Y ahí es que él se da cuenta que el problema estaba en su corazón, ¿no? Por eso es que les dije que en ese primer capítulo él empieza hablando del meollo del asunto, como decimos acá, del corazón del hombre, que es el que tenemos que entregar a nuestro Señor. La misma palabra nos muestra, ¿no? De que el corazón del hombre es engañoso. Muchas veces decimos para la gloria de Dios y muchas veces hay algo de orgullo, de egoísmo escondido por ahí atrás, ¿no? sí. Mira, y citando lo que dijo el gran reformador Juan Calvino, él decía que el corazón del hombre es una fábrica para hacer ídolos. Ujú. Entonces, ay, es muy triste ver volviendo al tema de la adoración, de la música en las iglesias, de cómo la mayoría de canciones hoy en día, el centro de todo lo que cantan es el hombre y sus emociones. Sí. Nos hemos vuelto emocionalistas, sentimentalistas, y no sigue o no pone en el lugar que se merece Cristo. Entonces, cuando olvidamos eso y dejamos que nuestro corazón dicte lo que queremos expresar y olvidamos completamente la revelación de Dios en la escritura, terminamos haciendo música de emoción, para emocionar a la gente. Entonces, eh, debemos, como decía Alejandra, tener mucho cuidado en valorar, inspeccionar, analizar cuál es el propósito real detrás de todo lo que hacemos. Bo Coughlin, claro que lo conocemos, él está detrás de canciones que amo, que me Mm. han bendecido de una manera increíble y es increíble cómo él expone su corazón y es sincero al decir yo buscaba mi propia gloria, ¿no? Y a ver, siendo sinceros todos tenemos esa lucha en, en buscar primeramente nuestra gloria y no la gloria de Dios. Y si recordamos, la escritura es la esencia de la caída. O sea, cuando Adán y Eva quisieron cambiar esa gloria de Dios y buscar ser como Dios, que fue la tentación que la serpiente les hizo.
de que llegarán a ser como Dios. Entonces el hombre caído, el hombre que no ha sido completamente regenerado, y de hecho el hombre regenerado tiene esa lucha, esa tendencia a estar en el lugar de Dios y querer ser como Dios. Por Así eso es. hay que tener mucho cuidado a veces con los halagos, ¿verdad? Uno los recibe, pero se- conocernos a nosotros mismos, conocer que, como dice la palabra, la escritura, el corazón del hombre es engañoso, ¿no? Y tenemos que guardar ese corazón. Y Así pues sí, es, lo recibimos, pero rápido, ¿verdad? Llevar nuestra mente a Cristo, de que la gloria es de Él, ¿no? Y para Él lo hacemos. Hay Así otro es. libro que quería mencionarles, y lo traigo al punto, a la conversación, por lo siguiente. El libro se llama, es del autor Carl Truman, El Imperativo Confesional. Lo traigo no para discutir todo lo que él expone, pero sí porque hay algo importante que él señala en uno de sus capítulos, en uno de los capítulos del libro, que está dedicado a la importancia de las confesiones en la adoración. Y entonces él establece de que una adoración, o sea, si estamos informados, si nuestra fe está informada, vamos a tener una adoración correcta. Yo creo que es parte de lo que venimos tocando, ¿no? Desde el primer episodio, pero quisiera que abunden un poquito más sobre eso. Él dice así, textualmente, que la verdadera alabanza a Dios surge de una comprensión precisa de quién es Él e implica la declaración correcta de lo que ha hecho y hace en términos de contenido doctrinal y forma de hablar. fíjate que, bueno, yo que estoy estudiando teología, el hecho de estudiar la historia de la iglesia es tan importante porque te recuerda y te hace sentir realmente el lugar en donde estás. No eres el primer ni el último cristiano, no eres el único cristiano que ha tenido batallas, que ha enfrentado situaciones, sino que la iglesia antigua, la iglesia apostólica, luego la iglesia medieval y luego la iglesia post-reforma, tuvieron muchas confrontaciones, muchos problemas. Y traigo a colación esto por lo que decías de lo importante es y trascendental que nuestra fe esté informada correctamente. Creo que nuestra música como tal, nuestra adoración, debe estar informada también por la herencia que traemos, por la tradición que traemos, tradición apostólica, la herencia reformada, porque cuando olvidamos realmente cómo adoraba la iglesia, qué tan importante era la doctrina en en la adoración, en la liturgia, en la congregación, entonces podemos separarnos de ese grupo, separarnos de nuestra propia herencia y traicionar todo lo que hemos aprendido y hemos traído a colación generación tras generación. Entonces, yo creo que cuando las canciones doctrinalmente son informadas en nuestra confesión de fe, toda la tradición que traemos, cuando nuestra adoración está eh, filtrada correctamente por la escritura y la manera en cómo los autores apostólicos y escritores antiguos de las escrituras, cuando recordamos eso e informamos nuestra canción, nuestra forma de componer a esa fe, a esa tradición, a esa herencia, creo que vamos a tener un resultado óptimo y adecuado para Dios. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque, por ejemplo, en nuestra producción de Regreso a las Escrituras, la última canción que lanzamos de esa producción se llama El himno a la Trinidad. Y si escuchas, el himno de la Trinidad es un canto doxológico, cristológico, que trae recordando todo lo que los apóstoles enseñaron, todo lo que la iglesia batalló en los concilios, todo lo que los mártires hicieron dando su vida por la causa de Cristo. Y es básicamente la deidad de Cristo y la unidad que hay en la Trinidad como un solo Dios. Entonces, es importante traer todo esto a colación y recordar qué importante es que nuestra música y lo que escribimos esté de acuerdo a la tradición apostólica para que de esa manera podamos decir que somos bíblicos y traer siempre, Amén. siempre, siempre a memoria nuestra doctrina y lo que amamos hacer. Amén. Alejandra, ¿ibas a decir algo? Claro, agregando a lo que mi hermano decía, creo que es importante por eso el conocer realmente como cómo vivía, por ejemplo, la iglesia primitiva,
todo lo que ellos sufrieron por una causa súper importante, la causa de Cristo, que hoy en día, si comparamos muchas veces nuestros sufrimientos, porque como seres humanos somos muy lamentativos, nos quejamos por todo, le echamos la culpa a Dios y porque a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Nos llenamos de tanto lamento que no reconocemos o no tenemos conciencia de todo lo que la iglesia primitiva ha tenido que vivir por la causa de Cristo. Entonces podemos decir que nosotros en la actualidad estamos en la gloria, Mm, entre comillas. Claro que nadie dijo que la vida de un creyente, de un cristiano, iba a ser color de rosas. claro. Es más que todo sufrimiento. Pero la gloria y lo que nos espera, nuestra recompensa es como nuestra esperanza, ¿no? Recibir ese premio. Entonces, no desenfocarnos de lo realmente importante, el reino de Dios, creo que todo lo demás viene por añadidura, así que Amén. es de tener cuidado en cuanto a eso. Y fíjate que solo agregando, también es importante que nuestra música, a ver, cuando compongamos y hagamos música, debemos mostrar como perlas las doctrinas esenciales del cristianismo, Amén. la deidad de Cristo, la elección en nuestra salvación, la regeneración y doctrinas que por muchos años, y creo que tu hermano lo conoces también muy bien, doctrinas que con el tiempo se fueron refinando Ujú. con el pasar de los años y Sí. cómo la iglesia después de los apóstoles, después cómo tanto tiempo ellos lucharon para que la fe y la doctrina cristiana se mantuviera. Lo que decía los concilios, la deidad de Cristo después de los apóstoles fue el tema más alarmante que la iglesia tuvo que ver. O sea, cuántos herejes se levantaron tratando de a muchas veces con buenas intenciones, en otras ocasiones con malas intenciones, de cómo rebajar a Cristo de su deidad y cómo Sí. quitarle la gloria como Dios. Entonces, es importante que en nuestra música también resuene la trascendencia de la doctrina cristiana y las doctrinas esenciales que todo cristiano debe comunicar, defender y proclamar. ¿Están conscientes de que no es una música, tristemente, que no se difunde a nivel de radio tradicional? Sí, sí, y Totalmente. yo creo que mi hermana te puede decir, cuando yo hablé con ella, justamente cuando estábamos construyendo este proyecto, le dije, Ale, yo quiero decirte que lo que vamos a hacer no va a ser lo que la gente escuche. Mm. La gente, La digamos, masa, común o, ajá, la masa. masa. No buscamos sonar en radios, no buscamos tener muchas invitaciones, porque sé que aún dentro del mundo cristiano vamos en contra de la corriente. Sí. O sea, la gente cada día busca más ritmos, más canciones que los hagan sentir cosas y va en contra o busca menos realmente canciones bíblicas. Entonces, fuimos conscientes. De hecho, nuestro propósito es lo que te decía al inicio, en la primera edición, de, de proveer a la iglesia y que esto sea para la iglesia de Cristo que ame realmente la doctrina. Así que no buscamos ni añoramos ni hacemos esto por lucrarnos, ¿verdad? O ser escuchados en las radios, sino que lo hacemos porque sabemos que la iglesia de Cristo, la iglesia real de Cristo, lo va a disfrutar y va a ser de bendición para ellos. De hecho, abonando a lo que mi hermano dice, pues tristemente, tocamos muchas puertas aquí a nivel de El Salvador y no, no, las puertas de la radio, no, de muchas radios fueron más bien cerradas porque no estaba de moda, porque es una canción diferente. Entonces, tristemente, vamos en contra corriente de lo que Mm. hoy en día pues está sonando en las radios cristianas, que es donde nosotros pues tocamos puertas y nos dijeron, ok, lo vamos a programar, pero hasta la fecha nos quedamos esperando. Y como dice mi hermano, estamos conscientes y él me dijo, Ale, quiero que sepas esto. Y yo le digo, ok, acepto el reto por causa de Cristo. Amén. Y quiero que Sí, mira, sepan que sí, es lo que tienen que seguir haciendo, aunque no lo, aunque no sí, los mira, toquen. Claro. y queriendo aclarar algo, ¿verdad? Porque creo que nuestro corazón también está detrás de lo que voy a decir.
Y no es que estamos condenando la música que no sigue estos lineamientos doctrinales, no Claro, estamos diciendo que somos superiores por eso, más ya. bien hay canciones que en el pasado me edificaron tanto, me ayudaron un Ujú. montón, pero realmente lo que debemos buscar siempre, y eso es todos los que hacemos esto, ¿verdad? Todos los que escribimos, los que nos levantamos cada mañana para estudiar la escritura y sacar de la escritura canciones que tan solo sean un espejo de la escritura, buscar eso, buscar que Cristo sea el exaltado, no nosotros, no nuestras experiencias, no nuestros testimonios. R.C. Sproul, uno de mis teólogos favoritos, decía que el Evangelio no se trata de lo que Dios ha hecho en tu vida como un testimonio cotidiano, sino que se trata de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz y cómo esa cruz impactó tu vida. Entonces, si no cantamos el Evangelio, ¿acaso hay algo mejor que el Evangelio? ¿Acaso hay una obra más grande que de la cruz? Yo creo que no hay ninguna obra más grande que la cruz misma. Entonces, no estamos condenando esa música, no estamos diciendo que somos superiores o que la Ivy o Sovereign Grace es lo único que podemos escuchar, pero Ujú. sí filtrar todo lo Ya. que escuchamos a la escritura y nos vamos a sorprender cuánta cantidad de música filtrándola a la escritura queda de ver. Entonces es un reto para que también los que estamos haciendo esto y quizás no tenemos esa búsqueda o esa comprensión tan importante de la música bíblica, la tengamos y empezamos a filtrar todo lo que componemos, todo lo que exponemos y todo lo que hacemos a la escritura. Yo añadiría que debemos ser autocríticos. Si estamos Sí, componiendo y de momento sentimos, no, esta letra no me parece, no la voy a grabar, o la ajusto, o la reviso, consultar ancianos, consultar hermanos en la fe, sabios, ¿no? Que puedan darnos ese feedback, esa así retroalimentación. es. De hecho, Luis, cuando estábamos iniciando nuestro primer proyecto de regreso a las escrituras, antes de hacer cualquier cosa, de ponerle incluso música, él fue, se reunió con un grupo de pastores, ¿verdad? Y les presentó las letras y les dijo, aquí está, revísala y cualquier observación háganmela saber, soy Cualquier herejía, por favor, háganmela cualquier saber. herejía, háganosla saber y con gusto. Y creo que recibiste ahí un par de Sí, observaciones, ¿verdad? Hicimos reajustes de letra y melodía, etcétera. muy bien. Quería traerle una pregunta a ambos ahora. Le voy a hacer la pregunta, pero inmediatamente voy a leer, antes de que ustedes contesten, un texto bíblico. ¿A qué se refiere la Biblia entonces? Y sobre eso quiero que me hablen. Específicamente Jesús, en su conversación con la mujer samaritana, cuando habló de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Leo primero el pasaje del Evangelio según Juan, capítulo 4, desde el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. ¿Qué le Amén. parece esa palabra? Esos versos me parece que hablan bien claro de lo que ya habíamos comentado, ¿no? Nuestra fe tiene que estar informada. Sí. ¿A qué se refiere entonces la palabra, entienden ustedes, yendo sobre este pasaje, cuando dice que el Señor busca o Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Híjole, mira, la respuesta es súper larga, o sea, y voy a tratar de resumir tanta información que hay detrás de este pasaje y sobre todo información histórica, haciendo una exégesis profunda del pasaje. Pero yo creo que todo se explica eh, tratando de simplificar términos y conceptos, que es Cristo llamando a la samaritana a despojarse completamente de prejuicios o ideas completamente legalistas. El gran conflicto que había en ese tiempo era dónde se adoraba a Dios, si en el templo, en Jerusalén o en este monte. Y es una división histórica que hubo por muchos años, pero la mujer lo que no estaba viendo es que ya no estaba yendo a un lugar físico a buscar la presencia de Dios, estaba viendo en carne y hueso al Dios de la vida, el Dios verdadero, en el rostro de Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo dice, llegará el momento en que de que los adoradores que adoren al Padre sean espíritu y en verdad, se refiere realmente que siendo conscientes de quién es Dios, siendo santificados por la verdad de las Escrituras, cuando Cristo obró en la oración intercesora por sus discípulos y por nosotros, por todos los que habríamos de creer por los discípulos, dijo, santifícalos en tu verdad, o sea, y tu palabra es la verdad. Entonces, cuando filtramos todo lo que hacemos, lo que adoramos y lo que creemos acerca de Dios a la verdad de las Escrituras, entonces nuestra adoración va a ser genuina, en espíritu, conociendo realmente al Padre, a quien nos hizo, a nuestro Creador, conociendo la obra de expiación de Cristo y la manera en cómo nos salvó y conociendo la verdad de las Escrituras. Ya no se va a tratar de asuntos o prejuicios teológicos legalistas, sino que se va a tratar de adorar conociendo realmente quién es Dios y no formulando todo lo que hacemos o reduciéndolo todo lo que hacemos a nuestras propias construcciones intelectuales. Yo creo que a eso se refiere Amén. Cristo cuando dice eso. Quisiera que Alejandra me comente entonces, ¿verdad? Después de esa larga explicación pero bien resumida de Luis, porque me parece que es preciso decir, por lo menos en mi opinión, creo que Romanos 12 1 al 2, lo que Pablo le dice a los romanos, contesta en parte también cómo debe ser esa adoración. Pablo dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Traigo este pasaje porque no estamos hablando que es el sacrificio del Antiguo Testamento, que se llevaba un animal sobre el altar y se sacrificaba. Aquí no se está pidiendo un derramamiento de sangre. Aquí expresamente Pablo está diciendo, preséntense ustedes como ese sacrificio vivo. ¿A qué se refiere? No es que me voy a poner y sacrificarme yo. No, es que mi vida a través de mis manos o con mis talentos o con mi voz, especialmente con las manos, diría yo, llevando esa ayuda al necesitado o predicando el evangelio que mi vida, que mi cuerpo. Fíjese que el mismo Pablo trae la advertencia de que nuestro cuerpo no lo usemos, ¿verdad? Para el pecado, habla del adulterio, habla de que no usemos el cuerpo para las cosas que no son debidas, estoy parafraseando, ¿verdad? De memoria, pero a la misma vez entonces nos trae el balance y la aclaración de que nuestro cuerpo tiene que ser ese sacrificio vivo delante de Dios. ¿Qué nos diría Alejandra? Claro, retomando lo que tú decías, creo que en el Antiguo Testamento se daba mucho el sacrificio de animales
para justificar o que no es, o que cualquier pecado en ese momento pues fuera justificado. ¿Qué quiere decir ahora en nuestros tiempos? Para mí se resume en una palabra y es obediencia. La palabra dice que no es por sacrificio, sino Dios no quiere sacrificios hoy en día, sino obediencia. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Obviamente el querer y el hacer proviene de Dios, pero también tenemos que conocer a ese creador, lo que Él demanda, lo que Él le agrada y desagrada. Entonces, no solamente, ok, yo puedo tener mucha palabra, grabarme toda la Biblia si es posible, pero si no somos obedientes a lo que Dios demanda, entonces difícilmente vamos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Para mí se resume en obediencia. Amén. Con ese fundamento del anterior programa y este episodio, ¿qué podemos decir entonces acerca de la música? Y digo, y no es que ahí lo dijimos todo, ¿no? Estos temas son para seguir hablando por muchos episodios, pero no tenemos el tiempo, ni ustedes tampoco, ¿verdad? Sí. Pero con el fundamento que se ha establecido de la palabra, ¿qué podemos decir entonces acerca de la música, de cuán importante puede ser como instrumento la música para difundir estas verdades del Evangelio? ¿Y por qué suele ser tan efectiva como canal la música? Fíjese que se usa también para lo negativo. ¿Por qué no usarlo entonces para llevar el evangelio, ¿no? A toda criatura como se nos manda? ¿Qué tiene de efectiva la música? ¿Qué tiene de la música tan... Bueno, yo he escuchado esta expresión hasta en eventos de música no cristianos y he escuchado expresiones tales como, wow, es que eso se sintió como una experiencia espiritual y no están hablando de un contexto cristiano. Yo creo que es que la música creada al Sí, fin por un Dios soberano como el que tenemos, como todo lo que ha sido creado, perfecto y bueno, tiene mucho que ver, pero esa es la pregunta, ¿de qué manera, verdad? ¿Qué es lo que tiene la música tan especial que pueda servir como ese instrumento perfecto para llevar verdades como todas estas que hemos discutido? sí, mira, la música realmente toca las fibras del corazón. O sea, es increíble cómo la música tiene la capacidad de penetrar tu corazón y mover muchas cosas. El problema es cuando la música solamente hace eso, Ujú. tocar tus emociones y no hacer nada más. Entonces, llevándolo al concepto de la música cristiana como tal, yo creo que la música efectiva que pueda ser de gran beneficio al hombre es aquella música que es un reflejo más de la escritura. Los credos, por ejemplo, históricos de la iglesia, no son nueva revelación, no son cosas que los autores inventaron o que un concilio inventó, sino que son espejos teológicos de lo que la escritura dice, de doctrinas que son esenciales y que la escritura sistematiza a lo largo de todo su consejo. Entonces, la música debe servir exactamente como eso, o sea, que tan solo podamos reflejar la grandeza de Cristo revelada en la escritura, el resplandor del Hijo, la verdad del Evangelio, el poder de Dios, los atributos, el carácter, la naturaleza de Dios. Entonces esa música sí va a ser una música que impacte, no a nuestra alma, no a nuestro corazón, moviendo nuestras emociones, sino que nos va a dar a conocer quién es Dios, teniendo como fuente primaria la escritura. Entonces la música que es un espejo de la escritura, un espejo de la palabra de Dios, realmente cuando el hombre escuche esa música, lo que va a estar leyendo es la palabra de Dios. Amén. No como nueva revelación, sino como un fundamento que sirva para eso. Amén. Yo no sé por qué, pero la música tiene ese don, obviamente es creación de Dios, pero solemos recibir más fácilmente lo que escuchamos en una canción, de ahí la Recordamos importancia lo de que saber cantamos. filtrar. Perdón, Recor- perdón. ajá, re- recordamos lo que cantamos, es más fácil recordar. Incluso se usa para Sí. memorizar. Pero solemos recibir mejor lo que se escucha en una canción que quizás lo que se escucha desde un púlpito. No debería ser así.
No, Tristemente no debería ser así. Si a algún lugar debemos ir con ansias de escuchar, es a la iglesia lo que se va a predicar en el momento de la palabra, pero también lo que se va a expresar a través del momento de la alabanza, ¿no? Por eso la así importancia de que es. las alabanzas tengan ese contenido bíblico. Pero la realidad es que el ser humano está más presto a escuchar. Y yo lo digo en forma de medio broma, pero qué lindo se escucha que fuimos reos de muerte como ustedes lo cantan. Y lo que están cantando no es fácil de digerir, de tragar. No, Era reo de muerte, digno de muerte. Pero ustedes lo entonan tan lindo y en música pues ahí se filtra y lo escuchamos y amén el que lo reciba, ¿no? sí, completamente, Pero yo creo sí, que es utilizar también no sabiamente los recursos que Dios nos da, estos instrumentos que Dios nos da. Porque como tú dices, no se trata solamente de apelar las emociones, aunque la música sí tiene ese efecto, sí, pero se aprovecha ese atributo que tiene la música para entonces llevar estas verdades. Ya casi completamente. terminando, ¿no? Así Me gustaría es. entonces que ya casi despidiéndonos nos conversen un poquito más sobre proyectos que tienen pendientes, porque leí hace poco en sus redes precisamente que ustedes habían hecho como un detente de sus redes sociales y van a estar un poquito desconectados para dedicarse precisamente a componer, a orar, buscar el rostro de Dios para trabajar en composiciones. No sé si es que ya viene algo por ahí pronto. Sí, mira, justamente estamos en una temporada de que nos desconectamos de redes, ¿verdad? De todos los comentarios y estamos en una especie de retiro, digamos, ¿verdad? Musical. Estamos en nuestro cuarto, oramos, leemos la escritura y empezamos a escribir canciones. Tenemos el proyecto para el otro año, si Dios lo permite, de poder lanzar un álbum de 12 canciones. Eso nunca lo hemos hecho. 12 canciones así, íntegras, inéditas. Y bueno, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en composiciones futuras, aferrándonos y dependiendo solamente de la escritura, porque no hay otro, para nosotros, no hay otra fuente de composición más eficaz y perfecta que la escritura misma. Amén. Alejandra, ¿dónde los interesados pueden conocer más de ustedes? ¿Dónde pueden adquirir su música? Entiendo que es solamente a través de plataformas digitales. Cuéntenos un poquito. Claro, sí, estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, YouTube, en todas las plataformas digitales. En YouTube tenemos nuestros videos lyrics, ¿verdad? Por aquellos que les gusta estar escuchando, pero también leyendo, ¿verdad? A la vez. Entonces ahí se ve súper claro. También nos pueden buscar en redes sociales como Gratia Day Music. Entonces tenemos Instagram y Facebook, así que nos pueden ahí buscar en nuestro canal de YouTube, también estamos como Gratia Day Music, eh, y pues a seguir haciendo música para la gloria de Dios. Amén, amén. ¿Han tenido acercamiento de parte de congregaciones? ¿Les contactan? Si Sí, quieren comunicarse con ustedes, igual a través de las redes. como tú nos encontraste, como nos hemos estado comunicando, creo que Amén. tú eres el que puede decir, ¿verdad?, cómo ha sido esa experiencia también. Y sí, nos pueden contactar por Facebook, por Instagram. Fíjate que varios hermanos de otros países nos han contactado pidiéndonos las partituras, los acordes de las Oh, canciones, qué porque bien. quieren introducir nuestras canciones a sus repertorios. Ok. Eso es lo que de verdad nos hace tan felices, ¿verdad? De que iglesias bíblicas estén considerando nuestra música, porque entonces eso nos indica que estamos haciendo las cosas bien, estamos filtrando todo lo que hacemos en la escritura, y si una iglesia bíblica lo, lo valora y lo quiere introducir es porque las cosas están bien. Así que sí, nos han escrito para preguntarnos si les podemos facilitar los acordes para eso, para sus listas de canciones. Damos gloria a Dios por eso. Le agradecemos una vez más que hayan estado no una, sino dos ediciones con nosotros por esta larga y amena charla. La verdad que ha sido en lo personal para mí una bendición. Espero y esa es mi oración, que así lo sea para todos aquellos que escuchen, ya sean cantantes, músicos cristianos como para el público en general, que sea de bendición y que abran sus oídos, ¿verdad? A escuchar y buscar intencionalmente este tipo de contenido que realmente les pueda llevar a esa adoración al único y verdadero Dios, al que damos gloria y Así honra. es.
Gracias una Así vez más es. por tenerla. Le despedimos con gran gozo en nuestro corazón y esperando que pronto podamos tener noticias de ustedes acerca de ese nuevo proyecto para Y bendición del pueblo de Dios. las van a tener, las van a tener. Ya pronto vamos a empezar a trabajar ya con Paco, con nuestro productor. Él también está al tanto, esperando todo lo que se viene. Y pues agradecidos también contigo, hermano, porque todo medio que se use para seguir proclamando el evangelio a toda nación, a toda lengua, a toda tribu, lo valoramos y amamos a Dios porque nos da la oportunidad de estar contigo en esta tarde y conversar todo lo que hemos hablado. Esperamos que sea la primera de varias, De 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 muchas. otros muchas, temas, de muchas. Sí, sí, por Qué gracias. bueno. Gracias supuesto. por el espacio y por tocar temas muy profundos, pero también interesantes. Así que Amén. esto sirva como edificación de toda la gente que lo va a escuchar. Y gracias por Amén. el espacio. Así esperamos. Dios les bendiga. Quedan con Dios. Hermanos, Esto fue Viva la Palabra. Déjanos tus comentarios en radio@puragracia.com o búscanos en las redes en Facebook como Pura Gracia Radio. Te invitamos también a conectarte en nuestro canal de WhatsApp para recibir notificaciones sobre actualizaciones de la programación o visitar nuestra página www.puragracia.com.